Qué tema el de hoy. Miren, vivir sin miedos. Ah, me había olvidado, claro. Claro. En afán de hablar de los miedos me olvidé de lo más importante para hoy, anunciarles. Este jueves no, mañana no, el jueves que viene empezamos los cursos. Todos aquellos que ya han participado ya saben, como Luín y todas las socias que están allá atrás con ella, ellas ya saben que arrancan el jueves. Pero aquellos que vienen por primera vez a la casa, este jueves, 6:30, 7 menos cuarto de la tarde, los que ya se fueron anotando, les vamos a dar la bienvenida y vamos a comenzar con los cursos en nivel 1. Y los demás cursos, que ya tienen profesores y aulas asignados, también. Todo empieza 6:30, 7 menos cuarto de la tarde. Este jueves no, el que viene. ¿Sí? ¿Se van a acordar? Si no se acuerdan, Adri está en la puerta y para el que no recuerda también tiene una jarra de agua en sus espaldas. O sea que sirve de recordatorio. Bueno, y si no con Claudio lo hablan también que les van a dar los detalles. Mañana no, el jueves que viene. Igual les vamos a volver a anunciar. Bueno, ahora sí. Ningún anuncio más, ¿no? Listo. Cenas no hay. Porque yo tengo la cena asegurada hoy. Yo la tengo. No sé ustedes. Yo me aseguré hace una semana que me iba a hacer un... Sí, después les cuento. Tengo la cocinera. Después les cuento. Bueno. Vamos a lo nuestro. Vivir sin miedos. Posiblemente constituya el desafío de nuestras vidas. Y posiblemente nos encontremos con que seamos capaces de superar muchos miedos y otros quedan en el tintero, porque es el desafío. Esta emoción básica que nos acompaña desde muy pequeños, ya vamos a ir viendo un poquito, porque no vamos a abundar sobre el tema de las emociones hoy, simplemente la vamos a enunciar. Pero esta emoción básica nos acompaña y cuando hay un trastorno en esta emoción, la vida se nos puede complicar, se nos hace bastante difícil. Y termina siendo este desafío, el de vivir sin miedos, el elemento central para que a lo mejor podamos ser felices, o no tanto. El miedo nos hace cambiar nuestra propia personalidad. Muchas veces decimos, yo no soy así, no soy esto, no soy esta. Actúo de esta forma por el miedo que gobierna mi vida. O hago cosas que por ahí no tienen que ver con lo que tengo que hacer. Víctimas de esa emoción que, en los términos que no corresponde estar, o para los fines para los que Dios la creó, llega a complicarnos mucho la existencia. Yo decía, cuando preparaba esta exposición para compartir con ustedes, voy a tratar de centrar hechos concretos para que nos demos cuenta cuándo puede haber un trastorno aún sin darnos cuenta, aún mínimos trastornos, pero que lo son y que ameritan pensarlo, ya lo vamos a ir viendo, porque vamos a ir viendo también conductas que vienen como consecuencia del miedo y algunas técnicas para poder vencerlo. Y me acordaba, hace muchos años, yo era joven, así como las chicas de aquí delante, como Noé, Pili, Clary, Dani. Había venido a estudiar, yo soy pampeano, y vine de un pueblo muy chiquitito, muy, muy chiquito. Y vine a una ciudad así, imponente, era todo enorme, todo gigante. Y vine a estudiar. Y vine a compartir un departamento con alguien que también venía del interior como yo, con costumbres del interior. Y a estudiar en una gran ciudad donde acá ya había estudiantes, o son hijos de estudiantes, son los que viven en esta ciudad que es universitaria por excelencia, están en contacto con la facultad. De una forma u otra, tienen amigos, o los padres son profesionales. Pero en mi caso no pasaba nada de eso. Y vine a estudiar y empezamos a estudiar y bueno, llegó un día que llegó el día del final. Mi carrera fue abogacía. Y había que dar el primer final. Yo temblaba como una hoja.
les confieso, me sentía más solo que nunca. Compartía el departamento en aquel momento con un compañero que había venido a estudiar también y me dio algunas sugerencias porque él ya estaba estudiando acá, algunas cosas que tenía que hacer antes de rendir. Cuando llegaste hasta acá, me decía, no estudies más. Y yo era un mar de dudas. Dije, ¿cómo no estudio más? No, no estudies más. No, porque es peor, te vas a confundir más. Hasta lo que aprendiste, aprendiste. Y lo que no aprendiste, no aprendiste. Así fue el consejo. Dice, distraete. Tenés que distraerte. Hacé algo, dice, yo ahora me voy a ir. ¿Vos te vas a quedar solo? A mi soledad me quedaba solo encima. Bueno, digo, debe ser así como hay que rendir. Te quedás y te pones a hacer algo para distraerte. Bueno, está bien. Abro la heladera, saco una botella de agua vacía. Voy a tomar agua, la botella estaba vacía. Dejo la botella arriba de la mesada que teníamos en el departamento. Digo, bueno, me voy a poner a lustrar los zapatos, porque me habían dicho que también la presencia en una carrera como la que yo había elegido se rendía con saco y corbata. No sé ahora cómo es, pero en la época en que yo estudié se rendía con saco y corbata. Y traje, y zapatos lustrosos. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es lustrarme los zapatos para hacer algo para entretenerme, para ir venciendo el miedo al final, al primer final que daba al día siguiente. Hacía 2 días que no comía, tenía un nudo en el estómago. Bueno, entonces digo, bueno, listo, me voy a lustrar los zapatos. Fui haciendo cosas mientras tanto, siempre para distraerme. Y voy a agarrar el agua, estaba la botella, seguía estando vacía, naturalmente. Entonces digo, no, voy a ponerle agua, no, mejor voy a lustrar los zapatos. Ese mar de confusión en lo que uno entra, no sabe uno qué hacer. No tengo la pomada, pero si yo dejé la pomada arriba de la mesada. ¿Cómo que no tengo la pomada? Vieron que antes, no sé ahora si se usa, la pomada tiene un nombre comercial. Usaba la pomada para lustrar los zapatos. Pero si yo la dejé a la pomada. Bueno, está bien. Esto va mal, decía yo para mis adentros. No tenía ni con quién compartir mi malestar, ni mis miedos, ni mis angustias, ni la ansiedad. ¿Se imaginan en esa época? Yo era una ansiedad caminando. Entonces dije, lo que voy a hacer mejor, voy a poner agua en la botella, voy a guardar la botella en la heladera y me voy a sentar tranquilo a ver qué puedo hacer. Cuando abro la heladera para poner la botella, encuentro la pomada de los zapatos en la heladera. Ahí la había puesto, por eso no la encontraba. Los miedos nos llevan a conductas inverosímiles. Siempre hacemos cosas que no nos damos cuenta, por miedo. Conquistar esta emoción es parte de los grandes desafíos de nuestra vida. Vamos a ver si hoy podemos encontrar técnicas y formas y corregir comportamientos, si es que les pasa, por ahí con algún comportamiento pueden coincidir, para ver qué podemos hacer en función de esto. Bueno, nosotros nacemos con 2 miedos innatos, dicen los especialistas. Uno es el miedo a caernos y otro el miedo a los sonidos fuertes. Esos son los 2 miedos que nos acompañan desde la cuna, digamos, dicen los especialistas. No vamos a debatir, vamos a tomar esto así, por cierto. 2 miedos innatos, a caernos y a los sonidos fuertes. De manera que el miedo entonces es una conducta adaptada o adaptativa, porque vamos aprendiendo a tener miedo. Si nacemos con 2 miedos y hoy en día tenemos muchos más miedos, es porque los hemos aprendido. Si los hemos aprendido es porque alguien nos ha enseñado. Razón por la cual nosotros también podemos estar enseñándoles a alguien a tener miedos, ¿sí? Hay una historia muy bonita, muy bonita. Una madre, me la contaron hace un tiempo, en esto de que vamos aprendiendo a tener miedo. Una madre no sabía cómo controlar a su hijo, que tenía un comportamiento fuerte, difícil, digamos. Entonces, no tuvo mejor idea que decirle, si vos no te quedás en casa y seguís estando todo el día en la calle, los monstruos
que están en la calle, que además trabajan justo en el horario en que vos estás y que son carnívoros, se van a aprovechar de vos y te van a devorar. Salvo que te quedes conmigo. Si te quedás conmigo no te va a pasar nada. Pero si salís a la calle, esos monstruos terribles, que tienen dientes gigantes, te van a comer. Parece que la criatura entró en pánico. Y fue tanto el miedo que nunca más salió a la calle. Pero llegó a cumplir 14, 15 años, 16, 17. Y la madre empezó a estar preocupada. Ella no sale a la calle. Porque tenía miedo. Entonces fue a ver al especialista, al terapeuta. Y el médico le dice, lo que usted tiene que hacer es decirle la verdad. No, si yo le digo la verdad, dice la madre, va a entender que yo le mentí y nunca más me va a creer. No, tengo que mantener esta mentira. Bueno, señora, usted es dueña de hacer lo que considere. No, yo no le voy a decir que no hay monstruos y que eso fue una idea inventada para que él no saliera de la casa. No, no le voy a decir eso. Lo que yo voy a hacer es decirle que si él lleva esta medallita que yo tengo puesta, por más que haya monstruos en la calle, a él no le va a pasar nada. Porque a mí, que la llevo desde que tengo su edad, nunca me pasó nada, porque llevo esta medallita. Le regala la medallita al hijo y días después esta mujer fallece, muere. El hijo, como consecuencia del miedo a perder la medallita, no salió nunca más de su casa. ¿Se entiende? Era un miedo aprendido. El miedo es una conducta adaptativa. Vamos aprendiendo a tener miedo. Y eso tiene un grado de gravedad, pero más aún, cuando ya lo sabemos y lo enseñamos, la gravedad aún es mayor. Seguimos. Los temores se desarrollan por asociación, los miedos. A tal cosa tengo miedo a tal otra. Si hay un ruido tengo miedo a esto, si hay un accidente tengo miedo a esto, y si hay un ruido en el techo, no son gatos, son ladrones. Y si voy haciendo asociaciones, y a partir de esa asociación voy teniendo diferentes miedos. El cuerpo va dando respuestas al miedo, y esto es notable y para que consideremos. Porque el cuerpo muchas veces se enferma por esta emoción adaptativa, por el miedo. Sí. Entonces el cuerpo va dando respuestas. Por ejemplo, miren, el cerebro inunda el cuerpo de adrenalina. Los pulmones toman todo el oxígeno que pueden, o porque tienen que defenderse o porque tienen que correr. Entonces se llenan de aire. Las pupilas se dilatan, tiene que entrar más luz para que yo pueda ver todo el peligro que circunda mi vida. La presión arterial y el ritmo cardíaco aumentan. Más de 30 hormonas ponen el sistema circulatorio a gran velocidad, mientras que otra parte suspende su actividad. El sistema digestivo, por ejemplo, suspende su actividad. Porque estas hormonas tienen que estar preparadas para atender el miedo. El cuerpo empieza a tener disposición. Los vasos de la piel se contraen, se queda sin líquido y da escalofrío. Sube la glucosa con la adrenalina y se produce la piel de gallina. Todo por esta emoción. Miren, el cuerpo hizo todo esto para algo que posiblemente no suceda nunca. Sin embargo, cada vez que yo lo pienso, todo eso sucede en mi cuerpo. Y a lo mejor no va a pasar nada porque en la mayoría de las veces, en el altísimo porcentaje, a eso que le tenemos miedo no sucede. No sucede. ¿Qué es entonces? El miedo, entre otras cosas, es el resultado de una actividad mental mal encausada. Porque lo aprendimos mal, porque nos enseñaron mal y porque le damos más importancia al miedo que a nuestros valores, que a nuestros principios. Es una emoción que está tergiversada. Hay un trastorno en esta emoción con la que nacemos, ¿se acuerdan? A los ruidos y a caernos. Pero cuando esta emoción
va tomando carácter fuerte y cuerpo en nuestras vidas, es algo que está mal dirigido. No a todos atormentan los mismos miedos, tiene que ver con la experiencia de vida. Aquel que ha sufrido o ha sido víctima de un accidente o de un robo o de cualquier otra circunstancia desagradable, lo van a atormentar distintos miedos que aquel que nunca lo pasó. Aquel que vivió la discriminación va a tener miedo a esta respecto a aquellos que nunca la vivieron. Y así podemos seguir enumerando. Por eso no a todos nos atormentan los mismos miedos. Por ejemplo, hay quienes tienen miedo al futuro. ¿Qué será de mí? A lo mejor es alguien que estuvo mucho tiempo desocupado, que no encontró trabajo, o que encontró trabajos de poco salario, y es natural que tengan miedo al futuro. Es natural. Aquel que ha tenido una vida asegurada, esto no le parece problemático. Por ejemplo, hay quienes tienen miedo al dolor físico. Para otros tienen muy alto el umbral del dolor. Y un dolor que a uno paraliza, a otro vive como si nada. Otros tienen miedo a la soledad. A lo mejor les han enseñado lo difícil que es estar solo, lo complicado, a veces lo deshonroso que es estar solo o sola, y tienen miedo a la soledad. Vamos a ir viendo que después hay comportamientos que se conducen con esto. Vamos a ir viendo. Hay quienes tienen miedo al fracaso, a la vejez. Tienen miedo a la vejez, como si el miedo fuera evitarla. El tiempo pasa para todos. Decía un amigo mío, sí, pero a vos no se te nota, Raúl. Bueno, es cierto, decía yo. Es cierto, lo que es verdad es verdad. Claro. Bueno, hay quienes tienen miedo a enfrentar los conflictos íntimos. Tienen miedo. Y este es el miedo que atormenta a la gran mayoría del planeta. El miedo a la muerte. Es uno de los temas que más y mejor tratamos dentro de la ciencia espírita. Porque si a algo le debemos a este señor tan notable, uno de los seres más increíbles después de Jesús que ha visitado el planeta, Allan Kardec, si algo le debemos al insigne codificador de la doctrina espírita, es habernos enseñado a no tener miedo a la muerte. Y en esta obra maravillosa, piedra fundamental de la doctrina espírita, el Libro de los Espíritus, recomendamos que lo lean, y si tienen alguno de estos trastornos vinculados con el miedo, les aseguramos que en esta obra, con esta obra, podrán curar sus heridas, se los aseguramos, por conocimiento de causa. Y en tantos pasajes de esta obra extraordinaria, por ejemplo, en esta pregunta, en la 941, es una pregunta más larga, hice un extracto de ella, Kardec le pregunta a los espíritus, ¿de dónde procede ese miedo? Habla del miedo a la muerte. ¿De dónde procede ese miedo? Puesto que antes sí tienen el porvenir. ¿Por qué el hombre o la mujer le tienen tanto miedo a la muerte? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese miedo? Le pregunta Kardec. Y los espíritus, también una respuesta más extensa, invitamos a que la lean, le dice, ¿qué quieres? Se procura persuadirles durante la juventud de que hay un infierno y un paraíso, pero que es más seguro que irán al infierno. El miedo. ¿Se dan cuenta? El miedo. ¿Cómo no van a tener miedo a la muerte? Si lo que nos espera es lo peor. No solo es desconocido, sino que además es malo. Por si algo le faltaba. ¿Se entiende? Seguimos. Somatizamos el miedo y nos enfermamos. Muchas veces. Muchas veces, chicos, hay un trastorno en esta emoción que determina una enfermedad en el cuerpo. Muchas veces. O sea, es tratamiento para un médico, pero muchas veces pasa esto. Cada temor, esto les va a gustar porque yo sé que no les pasa a ninguno de ustedes, esto que vamos a tratar ahora.
Quédense tranquilos, porque pasa rápido. Y como no les pasa a ustedes, van a ver. Vas a ver, Nati. Vas a ver. Vas a ver. Vas a ver. Todo pasa rápido. Pero sepan, si tienen que compartirlo con alguien que no está en esta sala, que a veces el temor trae consigo una conducta, es decir, actúo en función de ese temor que me gobierna. Tengo una conducta, pero como consecuencia del miedo. Por ejemplo, mire, tengo miedo a estar solo. ¿Qué hace? O sola, bueno. ¿Qué hace la persona? ¿Acepta cualquier pareja? ¿Conocen? Sí, conocen. Ah, conocen. Yo también. Sí, claro. Esto es más común de lo que imaginamos. Hay un temor a estar solos. Por lo que sea, un temor aprendido. Alguien le enseñó que no se puede estar solo o sola en la vida. Que es deshonroso estar solo o sola en la vida. Entonces la persona acepta cualquier pareja. Porque es en verdad el miedo el que está gobernando la conducta. Entonces, por más que ustedes traten esto, ¿cómo es posible que esté con este hombre o con esta mujer? ¿Cómo es posible? Porque en verdad subyace esto, el miedo a estar solo o sola. Tengo miedo a tomar decisiones. Tengo miedo. Me paso la vida postergando. Entonces yo trato esta procrastinación. ¿Por qué posterga? ¿Por qué posterga? ¿Por qué? Porque tiene miedo a tomar decisiones. Si cura el miedo a tomar decisiones, deja de postergar. Porque es la conducta que deriva del miedo. ¿Se entiende, chicos? Seguimos. Tengo miedo a equivocarme. No hago nada. Pierdo toda iniciativa, no hago nada. Porque en realidad tengo miedo a equivocarme. Entonces, nunca se equivoca. El que no hace nada jamás se equivoca. Aunque se lamente de no hacer nada, pero no hace nada. ¿Por qué tiene miedo a equivocarse? Qué bueno que no nos pase esto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero vieron que hay gente que esto les pasa, ¿no? Hay personas que esto les pasa. Por ejemplo, tengo miedo de enfrentar las cuestiones de pareja. Yo sé que a ustedes aquí no les pasa esto. No se enojen conmigo. Entonces, ¿qué hace la persona? Tiene miedo de enfrentar las cuestiones de pareja. Veo caras que dicen, yo estoy sola, o estoy solo. Bueno, pero sí, tienen pareja. Tengo miedo de enfrentar las cuestiones de pareja. Vivo todo el día trabajando. No trabajan porque son sumamente responsables, o porque son hacendosos o hacendosas. Es porque si están en sus casas, tienen que enfrentar las cuestiones de pareja, que es distinto. Entonces, lo disimulamos. Lo disimulamos. Hay algunas más. Por miedo a sufrir que alguien no te quiera, te conviertes en posesivo y consigues que todos te huyan. La persona se liga, tiene miedo. Cuando encuentra a alguien, no lo larga o no la larga ni por casual. Lo asfixia o la asfixia. ¿Conocen también de estos casos? Sí, conocen. Yo también. Y es por miedo a que alguien no te quiera. Cuando lo encontró, no lo larga. O cuando la encontró, no la larga. Es el miedo lo que está gobernando la conducta. Y el asfixiado quiere respirar a veces. O la asfixiada, no se enojen. Pero quiere tomar un poquito de aire. No lo deja ni respirar. Y le explica que si le da un poquito de lugar, no se va a ir. Es respirar un poco de aire distinto, digamos, a veces. Porque a veces todos necesitamos tener un espacio a solas. Eso no quiere decir que no te quieran. Quiere decir que necesitan estar un poquito a solas. Un poquito. Para pensar distinto. Como decía mi abuela, es para pensar en otras cosas. Vieron que uno descansa a veces pensando en otras cosas. Y a veces es bueno pensar en otras cosas. Ayuda. Y ayuda a la pareja inclusive. Pero bueno, está el miedo a sufrir que alguien no te quiera. Y te hace posesivo o posesiva. Que después nadie quiere estar con vos. Miren, a ver si conocen. La persona tiene miedo a madurar. Son los adolescentes eternos. ¿Los conocen? Sí, bien los conocen. Viven toda la vida siendo adolescentes.
55 años, 10 años más que yo. Y viven siendo adolescentes, ¿cómo es posible? Hay que madurar en algún momento. Ustedes quieren saber cuánto tengo, ¿no? Después se los digo. Bueno. Tengo miedo a no pertenecer. Y acepto cualquier propuesta con tal de pertenecer. Cualquier propuesta. Es para pensarlo, ¿eh? Esta la dejé para el final, a propósito. Bueno. Sugerencias para vivir sin miedo. ¿Venimos bien o están aburridos? ¿Venimos bien? Con esto de la edad del otro día, conocí una persona, un hombre grande, un sastre. Entonces fui a hacerme achicar uno. Vieron que ahora los pantalones son más angostos. Y claro, y uno ha quedado un poco desactualizado con pantalones. Entonces fui a hacerme arreglar unos pantalones y unos sacos para el trabajo. Y me encuentro con la persona que goza de muy buena salud, pero se nota que es uno de los sastres de antes, grande ya. Y entonces me cuenta, yo le calculaba la edad de mi padre. Digo, este hombre tiene la edad de mi padre. Entonces él me dice, sí, no, es que ya es un oficio que no se usa, el del sastre ya no es un oficio. Sí, digo yo, ¿y usted hace mucho? Sí. Y yo, imagínese, desde los 7 años que estoy en esto. Y me quedé sorprendido. Digo, ¿cuántos años tiene este hombre? Entonces, como para saber así, curiosidad de campo, ¿vio? Le digo, entonces usted hace como 50 años que es sastre. Y se ríe y dice, ¿usted quiere saber la edad que yo tengo, no? Sí, le digo, no, dice, hace más de 70 que soy sastre. No se le notaba. Bueno, después le digo la mía. Bueno, sugerencias para vivir sin miedo. Seguimos. La mayoría de los miedos son infundados. O sea, le tenemos cosas a miedos que nunca van a pasar. De verdad, nunca van a pasar. Quédense tranquilos o tranquilas. Nunca va a pasar. De verdad. Analicen, van a ver la cantidad de veces que prepararon el cuerpo para algo que nunca sucedió. Que nunca. No consumas el miedo que te venden. Hay muchos que lucran con esto. No es que no hay que saber lo que sucede, no hay que vivir consumiéndolo. Entonces, cuando ya me enteré de algo que es desgraciado, desafortunado, ya está, me enteré. Listo. No tengo que seguir rumiando sobre eso. No tengo que seguir escarbando y ver la sangre y ver todo lo que pasó y ver... No es nada, no es necesario. Ya está, ya me enteré. Listo, ya me enteré. Seguimos adelante con la vida. No consumas el miedo que te venden. Analiza tus miedos con otras personas, compartilos. Siempre vas a encontrar ahí con quien compartirlo. Vas a ver que el miedo empieza a disminuir. Vas a ver. Habla interiormente contigo. Esta es muy buena. No tengan miedo de encontrarse hablando solos. Total. Si a lo sumo es el guía el que lo sabe, si están en el baño, en el espejo. ¿Cuál es el problema? ¿Se ven relucientes? Yo me miro muchas veces. Y digo, qué bien te sentó la ciudad. Bueno, quiérete mucho a ti mismo. Esto no es egoísmo. Quererse a uno mismo no es egoísmo. Egoísmo es querer todo para uno mismo. Quererse a uno mismo es parte de la misma justicia divina. Nacimos para querernos, para amarnos y para amar a los demás. Haz lo que creas justo. No cargues en tu conciencia aceptando aquello que no creas que es justo. Si crees que es justo, hazlo. Adelante. Lee buenos libros. No todos los libros son buenos, ¿eh? Elige una religión. Nosotros ofrecemos la nuestra, el espiritismo. Pero ustedes pueden elegir otra si les parece. Pero es bueno tener una religión. Dice Jung, este notable psiquiatra, el hombre es un ser íntimamente religioso. Es decir que si no tenemos una religión, es una lucha con nosotros mismos. Elijamos una religión.
Enfoca la mente en una meta superior y analiza cuánto bien que pudiendo hacer no estás haciendo. Hay muchas cosas que puedes hacer hoy en favor de otros, muchas, y no las estás haciendo. Te va a hacer muy bien. Donde quieras, te va a hacer muy bien. Técnicas para vencer el miedo. Pensando. ¿Vencer el miedo pensando? Sí. Pensando de una manera diferente a cómo lo vengo haciendo. Pensando. Es decir, pensar en lo que estoy pensando. Pensar en lo que estoy pensando. ¿En qué estoy pensando? ¿A dónde va mi vida? ¿Qué quiero de mi vida? ¿A dónde voy a llegar con esto? ¿Es esto lo que quiero para mi vida? Pensar en lo que estoy pensando. Lo vuelvo consciente al miedo. Lo vuelvo consciente. No hago esto por miedo. De verdad, total, lo hago conmigo mismo a la confesión. ¿Cuál es el problema? No lo hago porque tengo miedo. ¿Cuál es el problema? Tengo miedo, soy humano. Tengo miedo, es natural. Es natural. Créanme que es natural. Pero lo hago consciente, no lo oculto. Lo hago consciente, lo traigo al presente para poder analizarlo. Es como que lo pongo encima de la mesa para ver si es tan grave. Porque a lo mejor le tengo miedo a algo que no es tan grave. Y si estoy solo o estoy sola, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Hay tantos que están solos o solas? ¿Cuál es el problema? Llegará el momento en que podré dejar de estarlo. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, lo vuelvo consciente al miedo. Lo hago consciente, lo pongo sobre la mesa, lo descubro. Lo descubro, lo desenmascaro y dejo de ocultarlo. Hay una técnica que es muy buena, que es muy positiva y que está al alcance de todos nosotros. Que muchos psiquiatras lo recomiendan cuando hacen tratamientos farmacológicos para las fobias y este tipo de trastornos con un grado de gravedad más notable, que hoy no abordamos naturalmente. Dicen ellos que al miedo hay que escribirlo. Escribirlo. Total, lo leen ustedes. Escribirlos. Y dan la razón por la cual es importante escribirlo. ¿A qué le tengo miedo? ¿A quién le tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Escribirlo al miedo, escribirlo. Total, lo veré yo solo. ¿Cuál es el problema? Esto lo revela y le da la verdadera dimensión. Vamos a ambientarlo. Cuando yo lo escribo, dicen los terapeutas, especialistas en este tipo de trastornos, le da la verdadera dimensión. Me doy cuenta verdaderamente si es tan importante, si es tan trascendente como para que yo le tenga miedo. Porque a lo mejor le estoy teniendo miedo a algo que por más que le tenga miedo va a suceder. Le tengo miedo a la muerte. ¿Y cuál es el problema? La muerte no es lo que nos dicen. Llegará el día. ¿Cuál es el problema? Vivamos cada día de la mejor forma hasta que Dios disponga. Vivámoslo. Estudiemos el libro de los espíritus y va a desaparecer el miedo a la muerte. Por ejemplo, ponerlo sobre la mesa. Tengo miedo a esto. Van a ver que no tiene tanta dimensión. Nosotros queremos decirles que ya lo venciste al miedo. Ya lo venciste. Cuando tuviste que decirle a alguien que no lo amabas o no la amabas, lo venciste al miedo. Cuando tuviste que entender que no te amaban, lo venciste al miedo. Cuando debiste soportar un fracaso, lo venciste al miedo. Cuando debiste entender que a veces la enfermedad de un ser amado termina llevándoselo, lo venciste al miedo. Ya lo venciste. Muchas veces lo venciste. Muchas veces. Pero si aún quedan algunos dando vuelta, intentalo solo por hoy.
hacelo por hoy. Solo por hoy. Y mañana, si te parece oportuno, también solo por hoy. Y pasado, también solo por hoy. Porque lo venciste muchas veces al miedo. Más de lo que imaginás. Han sido muy amables, muy gentiles conmigo. Les agradezco profundamente. Muchas gracias. Sus caricias, sus miradas, sus afectos, sus oídos. Nos disponemos para el pase. Muchas gracias.